para preguntarles de inmediato cómo están, María, Analía. Si hablamos de seguridad social, tenemos que hablar sin duda de pensiones, un tema muy importante. Y vamos a los datos porque la encuesta CADEM de agosto de 2023 decía que el 52% de las personas prefiere que un 6% adicional de cotización vaya directamente a su cuenta individual. Y cuando se les pregunta por administración de esos fondos, el 80% dice que deben ser las personas quienes elijan, quienes administran esos fondos. Parece bastante claro que la gente quiere efectivamente tener la libertad de elegir y que se garantice la protección de esos fondos. ¿Por qué oponerse a algo que parece de toda lógica? A ver, yo creo que acá hay que aclarar algunos puntos. Primero, nosotros no nos opusimos, de hecho propusimos fórmulas para consagrar la protección de la propiedad sobre los fondos de pensiones. O sea, en ese aspecto están de acuerdo con el texto. El punto es que quedó mal consagrado, quedó mal hecho. Abre el flanco para que se inconstitucionalice la ley Papito Corazón, ¿verdad? Ese es un problema gravísimo, un problema que afecta a las mujeres. Claro, yo entiendo que ese es un problema que tiene que ver con otro problema estructural que tiene nuestro país, pero hablemos de lo que es relevante, ¿no? Y que la gente necesita, mejores pensiones. Mejores pensiones y garantía de que van a estar esos fondos para tener mejores pensiones. Mira, es que qué bueno que lo mencionas así, porque lo que nosotros propusimos fue establecer en el texto constitucional los principios que se deben cumplir en la seguridad social para garantizar, ¿qué cosa? Mejores pensiones para las personas. Por ejemplo, el principio de suficiencia. Eso es algo a lo que ellos se negaron. Pero ¿Y a qué nos negamos nosotros? Dame un segundito. ¿A qué nos negamos nosotros? Nos negamos a establecer en la Constitución que las AFP van a seguir lucrando con las pensiones de las personas. Que las personas se van a seguir pensionando ¿no tiene que ver con la libertad de elección, Analía? Es decir, que la gente decida si quiere que sean las AFP u otra institución privada u una institución pública quien administre esos fondos. Justamente, que las personas decidan y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello. Y es más, nuestra propuesta y nuestra convicción es que hay momentos, hay principios que tienen que estar en la Constitución. El de suficiencia que acaba de decir María. Las personas con unas pensiones mínimas, dignas, deseables, suficientes. Pero ¿qué es lo que nos dice la Constitución? A propósito de contarnos la historia de la propiedad de los fondos, yo tengo fondos en la AFP y creo que son míos, efectivamente. Pero no quiero que la Constitución no le permita a la ley señalar cuáles van a ser las formas para dejarlo bien claro, Analía, en el texto, la gran diferencia, la gran innovación que hay, tiene que ver con que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales y los ahorros generados por este y tendrá el derecho a elegir libremente la institución. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. ¿Hay un problema con eso? Es decir, ¿ustedes no están de acuerdo con eso? Perdona, quiero aclararlo, pero prístinamente para todas las personas. La libertad de elección es un principio que nosotros hemos entendido que es lo que la ciudadanía quiere. Hemos entendido el tema de la propiedad de los fondos y lo acabo de señalar. No tenemos problema. ¿En eso están de acuerdo con el texto que el problema que vemos es el siguiente, que al poner en la Constitución una única forma de entender la seguridad social, por ejemplo, el tema de cómo le subimos las pensiones hoy día, mañana, a los pensionados con las mismas pensiones que está dando la AFP, porque lo que acaba de describir, justamente iba a eso, Andrea, porque lo que acaba de escribir hasta ahí es lo que pasa hoy, es decir, pensiones que no logramos subir de acuerdo a las diferencias de las personas. María, pero ¿cuál es el problema? ¿Y falta solidaridad? El problema es que hoy día las AFP están jubilando a los hombres con 177.000 pesos que ahí quiero y a las mujeres con 148. Déjame ir a los datos. Ese es el mundo al que asciende la pensión. Porque lo que hemos estado hablando respecto a pensiones, recientemente hubo un estudio de David Bravo que lideró la Comisión Asesora Presidencial en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Usted era jefa de gabinete en ese momento. Y lo conozco perfectamente. Y lo que dice David Bravo es que las tasas de reemplazo en realidad son mayores de lo que se ha mencionado en toda la discusión de la reforma de pensiones y que la debilidad que tenemos es ahorro individual, no solidaridad. Que ese es el problema que tenemos para tener mejores pensiones. Perdón, pero en este punto yo quisiera señalar ¿No está de acuerdo con David Bravo? No, lo que quisiera señalar es que el informe de David Bravo, luego de hacer un análisis comparado con toda la comisión donde participó mucha gente que conocemos, lo que establece es que para poder llegar a aumentar las pensiones de las personas que no tienen pensiones contributivas, es decir, no han tenido un fondo suficiente, ya sea porque no trabajaron, no tienen muchas lagunas, etcétera, hay que buscar mecanismos
mecanismos adicionales que permitan emparejar la cancha. Pero y partiendo ese de la mecanismo, base, María, de que el problema es cotización individual en estos momentos, falta de ahorro. Si nosotros no estamos, y nuevamente, Ya. no estamos en contra de la cotización y que cada cual que trabaje tenga su Tiempo. fondo. Se nos Lo fue que el tiempo. nos parece, Se nos solo fue el para tiempo. cerrar, Sí. lo que nos parece es que con el mismo sistema que está hoy, que es el que queda en la Constitución, preguntémonos cómo vamos Ya. a poder entonces subir las pensiones. Y nosotros tenemos una Gracias. respuesta. Vamos con la cortina. Interpelación. José Antonio Nel. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos claros que tenemos un problema con las pensiones. Pues si los chilenos tenemos un Mercedes-Benz y no le podemos poner ni benzina ni pagar la patente. O sea, los datos están ahí y la verdad es que las pensiones son de hambre. No me voy a meter con la propiedad de los fondos porque eso yo siento que la opinión pública ya lo zanjó. Pero sí me voy a meter con la forma como ustedes, como la derecha, está aspirando a mejorar las pensiones de los chilenos, que a través de impuestos generales, básicamente la PGU. Si uno va al articulado 31 de este proyecto, es una estructura tributaria súper flexible, que habla de impuestos desproporcionados, prohíbe las confiscaciones, habla de impuestos injustos, impide la retroactividad. Es decir, hay una amabilidad con los contribuyentes. ¿Cómo ustedes esperan mejorar las pensiones y no subiendo los impuestos, básicamente? José Antonio, gran pregunta, gran pregunta. Hoy día en Chile tenemos un sistema mixto, tenemos un componente de ahorro individual que esta propuesta garantiza que es de propiedad de cada persona y tenemos un componente de solidaridad, el pilar solidario, que tiene su origen en impuestos generales. Lo primero que hay que desmentir es que esta propuesta constitucional no impide la solidaridad. Lo que impide es que se metan las manos en los ahorros de los chilenos. ¿Es viable la solidaridad con cargo a impuestos generales? ¿Es viable la solidaridad con cargo al empleado? ¿Cómo lo hace si no quiere subir los impuestos? ¿Usted está de acuerdo con una reforma tributaria? Lo segundo. No, pero vamos a la pregunta, porque si no, no empezamos a... La pregunta es cómo mejoramos las pensiones. La pregunta es, la derecha no quiere una reforma tributaria, tampoco quiere un fondo común, entonces ¿cómo mejora las pensiones, Carla? A ver, lo primero es que las reformas tributarias tienen que darse cuando los estados crecen, porque si no, no sé qué vamos a repartir. Y la verdad es que tenemos un país tremendamente estancado y eso es lo que hace esta nueva Constitución, José Antonio. Da certezas, cierra el proceso, nos permite no ver los titulares que hemos visto en los diarios, que finalmente están diciendo que llevamos 20 meses con el peor desempeño económico del retorno a la democracia. Si hay crecimiento cero y no hay reforma tributaria, ¿cómo financiamos mejores pensiones? Ya. Soy súper directo. A ver, lo primero es hacer crecer a nuestro país. Ya, entonces le dice a los jubilados vamos... que tienen que esperar hasta que el país vuelva a crecer. Un poquito. Primero es hacer crecer al país. Segundo es hacer y modernizar nuestro Estado. ¿Sabes lo que he visto? Yo le pregunto a la gente que nos está mirando en la casa y nos está mirando aquí. ¿De verdad creen que el Estado realmente... Ya, pero Carla, ¿los jubilados pueden esperar o no a que todo eso ocurra? Pero nosotros tenemos esa solución hoy día. ¿Cuál? Aumentar la PGU aquí y ahora. ¿Cómo? A 250.000. ¿Cómo la financia? Hay una reforma tributaria que está aceptada por los parlamentarios nuestros. Perdón, no es así. Pero, Juan Antonio Coloma dice que no está dispuesto a un pacto fiscal. Rodrigo Galilea dice que no está dispuesto a un pacto fiscal. Lo que pasa es que los representantes de la derecha me dicen otra cosa. No, pero José Antonio, permíteme. Tú puedes encontrar muchas declaraciones que dicen de parlamentarios nuestros. No al pacto fiscal. Que se divide la reforma previsional en PGU y la larga, le van a entregar todos los votos, incluso de reforma tributaria, con elusión y evasión, para poder financiar lo que la derecha quiere es dividir el proyecto para luego no entrar en la discusión de fondo. No, queremos dividirlo porque aquí y ahora hay que mejorar las pensiones. Tú mismo me lo estás diciendo. Los adultos mayores no pueden esperar. Aquí y ahora la ministra Jara divide el proyecto y tenemos pensión garantizada universal, o sea, a 250.000. Una mejor PGU a la división del proyecto. La mejor PGU la podemos aprobar mañana. Nos vamos a demorar porque tenemos divisiones, tenemos opiniones diferentes que ustedes lo pueden ver hoy día. Y no van a tener una discusión respecto de los señores que llaman a Hermosilla para eludir impuestos, por ejemplo. Toda la discusión que queramos, no hay ningún problema en eso. Pero PGU aquí y ahora mañana, no hay ningún problema. ¿Antonio? Sí, José Antonio, es imposible mejorar pensiones con un país estancado. Tenemos un país que hace 4 años que no se mueve. Lo primero es cerrar la incertidumbre constitucional para que este país vuelva a invertir, para que este país recupere el dinamismo económico, para que este país recupere Antonio, una pregunta. En el articulado 31 dice lo siguiente, algo que yo no entendí, pues soy muy imbécil. Entonces no entendí lo siguiente. Dice, los impuestos no pueden afectar a destinos determinados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los impuestos no van a tener, digamos, no va a haber un destino
como por ejemplo pensiones. Eso es una norma que actualmente existe. ¿Qué significa? Que los impuestos son siempre con afectación a fines generales. No hay impuestos de afectación específica, sino siempre a fines generales. Y esa es una norma que ha regido en Chile desde hace mucho tiempo. Ya, o sea, no se pueden destinar impuestos específicamente para una reforma previsional, por ejemplo. No, porque es que no, eso es distinto, porque A ver, una explique, reforma tributaria se puede hacer para distintas finalidades, pero eso no quiere decir que ese impuesto en particular queda con una O afectación sea, ¿usted está de determinada. acuerdo con una reforma tributaria? Son cosas distintas. Le estoy Yo creo que lo preguntando, ¿está de que acuerdo Chile con una reforma necesita tributaria? es volver a crecer y cada Para vez que la se PGU suben estamos de acuerdo. y cada vez que se suben impuestos, este país se estanca más. Ya, tiempo.